fiscal Rodrigo Estigarribia. Buen día, doctor. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, doctor. Te estamos molestando por este tema del INDER, que en realidad a mí anoche me quedó las ganas de seguir hablando contigo en cuanto a tu explicación con respecto a esa decisión del Tribunal de Apelaciones que revocó el fallo de primera instancia que absolvió a estos ex consejeros Milciades Duré y Justo Gamarra, si no me equivoco. Justo Gamarra. Sí. ¿Cuál es, qué es lo que, a ver un poco si nos haces un análisis de lo que fue la resolución de la Cámara y tus principales cuestionamientos sobre todo a esa decisión de primera instancia, doctor? Sí, básicamente la violación de la valoración correcta de las pruebas. ¿Qué implica la valoración? Una valoración de pruebas se debe hacer en conjunto, tanto lo que son a favor y en contra, y el tribunal finalmente debe decidir sobre estas pruebas, ¿verdad? Lo que dice el tribunal es que hubo una correcta valoración, pues solamente se tomó las cuestiones que estaban a favor, ¿verdad? Como explico normalmente en este juicio, no existe un solo elemento que sea a favor de los enjuiciados. Y el tribunal, aparte de tomar alguna, por ejemplo, una pericia del Ministerio Público sobre el valor de la tierra, solamente tomó esta prueba y después hizo una valoración jurídica. Aquí hay que dejar en claro que no existen dudas sobre los hechos. ¿Qué quiere decir? ¿Qué son los hechos? El hecho es que estas dos personas aprobaron la compra de tierras sin deber hacerlo, y compraron las tierras. Esos son los hechos. Esos hechos se aprobaron. Lo que hay que hacer sobre estos hechos es una subsunción al tipo penal de lesión de confianza, ¿verdad? Y al hacer esta subsunción, el tribunal dijo que al momento de comprar las tierras solamente se regularizó la ocupación precaria de unas personas y por tanto no hay perjuicio patrimonial. Sin embargo, el perjuicio patrimonial existe varios conceptos dentro de la doctrina, y es cuando, por ejemplo, alguien adquiere algo que no es útil a los fines de su patrimonio. Y obviamente te causa un perjuicio patrimonial tener algo que no te sirve. Bueno, y en este caso, pero el tribunal que absolvió dice sí, le sirve porque estaban los asentados ahí y bueno, los campesinos o los sujetos beneficiados están satisfechos y están corroborados en los testimonios de fulano, de sultano, que fueron propuestos por la defensa. Varios que están en esos asentamientos pues se fueron a declarar y entonces el tribunal toma todas esas declaraciones como positivas a favor de los acusados. Además de las declaraciones del entonces diputado presidente de la Cámara de Diputados, el actual senador liberal Bartolomé Ramírez, el senador, el senador Sixto Pereira, comisión de temas campesinos ahí en el Senado, y sobre todo, porque vez pasada estuvimos leyendo, Marcos, el testimonio del expresidente de la República, Federico Franco, que según el tribunal nada más y nada menos confirmó que se tenía el presupuesto liberado para la adquisición de esas tierras. Sí, son puntos importantes, pero hay que considerar que dentro del juicio, que fue oral y público, estos testigos no tuvieron información acerca de la capacidad o de la utilidad de la tierra. Ellos tenían un punto de vista político sobre la cuestión de las ocupaciones de las tierras, y ellos verificaron que había asentamientos en el lugar, ¿verdad? Pero hay que tener también en consideración que existe un informe técnico donde un perito del INDER, se constituyó y verificó que en las tierras había seccionaleros, había gobernadores, había personas de Itaipú Binacional. Por lo tanto se recomendó que se haga un nuevo censo. Lo que aportaron estas personas son cuestiones políticas que no tienen que ver con la utilidad de la tierra. Así mismo. Imagínate por la barbaridad de afirmar de que porque tenés presupuesto vos tenés que gastar.
Eso es justamente lo que le tiene al país como estamos, que no es porque vos tengas la plata es que tenés que gastar, tenés que ver si el gasto es correspondiente o no. O sea, que no es una causa de justificación, por decirlo de una manera, de tener los montos. En vez de comprar por esos 60.000 millones una tierra que iba a servir a los campesinos, o no comprar y dejar esa plata, compraron algo que no sirve. O sea, que tener la plata no es un fundamento para absolverle a una persona. Ese fue uno de los fundamentos del tribunal, entendamos bien, es importante, Sí, porque ese es uno de los fundamentos que yo sinceramente no comparto, porque sí, hay informes técnicos que te dicen que las tierras de San Agustín, de San Cristóbal, de Santa María o María Auxiliadora no podés comprar por más de que vos tengas habilitado un presupuesto, evidentemente no podés caer en ese error, ¿verdad? sí, exactamente, justamente, o sea, que como te dije, no es porque tengas el dinero quiere decir que tengas que gastar. Y ahora, ¿por qué el tribunal ahí cuestiona un poco también diciendo, no me acuerdo el nombre, no traje, no anoté, pero yo entré, saqué su informe que vos dijiste que estaba en el tomo 8 algo así, documental, no sé cuánto, el perito, este no sé si era Chávez el apellido, que dijo que las tierras estaban ocupadas por seccionaleros, funcionarios de Ande, de Itaipú y compañía, y él recomendó o dijo que se tenía que hacer un nuevo censo. ¿Ese nuevo censo le correspondía al Ministerio Público o al INDER, doctor? Esa por ejemplo, sí puedo afirmar con total responsabilidad que fue una aberración por parte del tribunal. Mm, ¿Por qué? Porque el Ministerio Público investiga hechos que ocurrieron en el pasado, ¿verdad? Al momento en que vos, representante del INDER, tenés que comprar tierras, es tu obligación mm. realizar el censo para saber quiénes están. Que no hayas hecho el censo es un elemento en contra porque es una obligación. No es obligación del Ministerio Público ver si esas personas ocupaban o no en el 2012 esas tierras. Me estás siguiendo, ¿verdad? Y Sí, esa es y lo digo con total responsabilidad, es una falencia de algunos tribunales donde dicen que el Ministerio Público no pudo probar los hechos, cuando que en realidad el tribunal debe decir, a mí no me convenció esta prueba, me convenció más esta prueba, desecho esta prueba por este motivo. Eso es valorar una prueba. Y normalmente, que ya me pasó en unas ocasiones, el tribunal no se probaron los hechos, pero ¿por qué no te convenció el elemento que te ofrece el Ministerio Público? Eso es lo que vos tenés que hacer como un juez, no simplemente hacer una afirmación. Yo recuerdo bien esta vez el tribunal dijo, no, pero el Ministerio Público no ofreció el censo, pero el Ministerio Público no tiene por qué ofrecer un censo porque los que tenían que hacer el censo son los que tenían que comprar las tierras. O sea que es sentido común nada más. Por eso es que esta afirmación puedo hacerlo con total responsabilidad. claro, eso es lo que te quería preguntar un poco en el sentido, no me acuerdo el nombre o sea, este había elaborado un informe entonces para el INDER con respecto a las tierras. Por eso él Claro, recomendó a la gente del INDER que haga ese censo para determinar si cuántos de los ocupantes efectivamente son sujetos de esa reforma agraria y no precisamente los funcionarios que se fueron y construyeron ahí su quinta, doctor. claro, exactamente. O sea que el INDER tenía un montón de circunstancias para analizar. Uno, obviamente que tenés que tener un censo, saber quiénes son ahí, saber si esos que están ahí son beneficiarios o no de la reforma agraria. Otra cuestión que se recomendó, hacer un informe de impacto ambiental. No es que vos podés sacar nomás la tierra, ¿viste? Que se hacen ladrillos y cuestiones que tienen que ver con la olería. No es que se puede sacar nomás la tierra o manipular la tierra sin analizar el impacto ambiental, que no se hizo. Tenemos un avalúo de los funcionarios del MOPC que fueron también enjuiciados, donde le recomiendan, saben que esto podría valer tanto según valores referenciales, pero sin embargo aquí hay que verificar los mojones, las tierras no están bien delimitadas. O sea que hay un montón de recomendaciones que tuvieron a la vista, que no hicieron y de igual manera adquirieron esas tierras, ¿verdad? Y repito, no era obligación del Ministerio Público hacer un censo. Justamente que no exista el censo es un elemento para afirmar que hubo una acción que causó un perjuicio al Estado. Así mismo. Ahora, y además de eso, doctor, en el sentido de que, a ver, un poco, vos explicaste y quiero que nos explique un poco de nuevo el tema del papel, porque ustedes pidieron otro dato muy importante
y que también hicieron recomendaciones fueron los peritos del Ministerio de Obras Públicas, ¿verdad? Que le dijeron, Sí, esta es la tasación, pero antes se tienen que realizar todas estas diligencias. Por eso es que pidieron ustedes la absolución de esos técnicos porque hicieron una serie de recomendaciones que fueron totalmente ignoradas por los acusados según el Ministerio Público. ¿Es así o no? sí, sí, así mismo. Y además que hay que ser objetivos. Para que vos seas cómplice eventualmente de un hecho, tenés que saber o tenés que tener el conocimiento de que se va a causar ese perjuicio. O sea que eso es lo que se llama el dolo en términos así penales, ¿verdad? Aquí ellos hicieron un informe, recomendaron que faltaba un montón de cuestiones y de igual manera estos enjuiciados pidieron las tierras. En este punto quiero resaltar algo importante. Existía anteriormente el sistema inquisitivo donde tenían una relevancia fundamental las pericias, o sea que el famoso IMA país. Conoces ese término, y si el perito te dice esto, el juez ya tomaba como cierto porque eran pruebas tasadas. Sin embargo, actualmente el perito de peritos es el juez, y aunque una pericia te afirme una circunstancia, pero el buen sentido, ni siquiera el sentido común te dice, no, espera, acá hay algo que no me cierra. El juez también puede valorar esa circunstancia. ¿Por qué me refiero a esto? Porque al ver algunos avalúos, porque existen varios avalúos, se tenían como valores referenciales quintas, estancias ganaderas, que no se asemejaban a las tierras que se adquirieron, y este tribunal que absolvió tuvo en cuenta estas conclusiones sin siquiera mirar las planillas de cuantificación de los valores referenciales, ¿verdad? Y el perito de peritos no es el juez, no es porque te diga un profesional, tenés que darle, por cierto, vos como abogado o como entendedor del derecho tenés que analizar más aún si sos juez, si esa pericia es cierta o por lo menos si es que no se coincide con lo que vos estás juzgando, ¿verdad? Sí, doctor. Solamente la agricultura y la ganadería son los fines de la reforma agraria para el INDER. ¿Me puedes repetir, por favor? Si solamente la agricultura y la ganadería son los fines de la reforma agraria establecida en el estatuto. Sí, sí, es como actividad principal. O sea, la Pero actividad... solamente esas dos, o también puede ser asentamientos humanos y compañía. No, y justamente para que exista una actividad agropecuaria deben existir personas, ¿verdad? No. Y el primer requisito... Hay campesinos sin tierra que nunca tuvieron tierras, nunca tuvieron casas y que siempre vinieron deambulando. Hay poblaciones enteras de Itapúa que están terminando por asentarse un poco en San Pedro, por ejemplo, ¿verdad? San Pedro de Licuamandillú. Entonces, uno de los, un poco de los fines de la reforma agraria también son asentamientos humanos, barrios. Claro, o sea que justamente la finalidad es la de que personas, un grupo de personas, se asienten en un lugar determinado a los efectos de producir, claro, para producir esa tierra en específica y se reinserten tanto económica, social y culturalmente en ese territorio. Esa es la finalidad. Sí, pero no entonces es que, no solo la agricultura es. No, desde el punto de vista de la actividad, sí, de actividad económica. Sí. Está diciendo, el juez es perito de peritos. ¿Y por qué el juez tiene que valorar positivamente solamente lo que el Ministerio Público dice? No, el juez puede valorar positiva o negativamente, a que le puede convencer o no convencer. Dentro de su resolución, ¿por qué tendría que siempre valorar hacia lo que la Fiscalía dice, ¿verdad? ¿O sustenta? No, en realidad debe valorar por el conjunto de pruebas, ya sea del Ministerio Público, de la Defensa, y decir, ¿sabes qué, señor fiscal? Esto a mí no me convence por tal motivo. O sea, ¿sabes qué, defensa? Perfecto. Porque esto puede estar en detrimento de la defensa también, sí, ¿verdad? Claro, y el derecho a la defensa es fundamental, pero si es que le dice al defensor, a mí este testigo no me convence por tal motivo y me convence lo del Ministerio Público. Y eso es justamente lo que dijo el Tribunal de Apelaciones, que debe hacer ese trabajo intelectual en cuanto a decir por qué le da valor a uno y no a otro. Yo no digo que, importante tu pregunta, yo no digo que deba dar valor solamente a lo que el Ministerio Público presenta. Sin embargo, debe decir por qué no le convence
lo que presenta el Ministerio Público o la defensa. Sí, claro, claro. Es muy importante. Te hago este tipo de preguntas para que nuestros teleoyentes sigan aprendiendo con nosotros, ¿verdad? Porque es muy importante porque para cualquier ciudadano ir ante el tribunal de sentencia y tenerle de contraparte al Ministerio Público, no porque el Ministerio Público diga, como vos estás diciendo, pa' I más I, el Ministerio Público más I, y te tienen que condenar, ¿verdad? Exactamente. Imagínate, yo como fiscal y otros colegas también, inclusive existiendo acusaciones, si después vos en un juicio oral te das cuenta, no, espera, acá Sí, falta algo. Por el principio de actividad tenés que apartarte, ¿verdad? O sea que no es porque vos tenés una hipótesis definitiva y tenés que irte hasta finalizar o obtener una condena. Lo que pasa es que nosotros tenemos un concepto errado de lo que es la actuación del Ministerio Público. Muchos fiscales o muchas personas creen que el fiscal, cuanto más condenas tiene, es mejor fiscal, o cuanto más acusados tiene, o cuanto más presos tiene. El sí, fiscal, desde mi punto de vista, es buen fiscal cuando es objetivo, ya sea sobreseyendo, acusando, dando medidas alternativas, dando salidas alternativas. Ese es un buen desempeño de un agente fiscal, no medirlo por meter o privar de libertad a las personas. Es importante, ¿verdad? Pero esa no es sí. la función principal del Ministerio Público. No, categórico. Es demasiado importante lo que estás diciendo y estamos compartiendo. El tema de no valorar una de las pruebas, por ejemplo, estaba leyendo Carlos la semana pasada la fundamentación del juez, del presidente del tribunal, y decía, bueno, el tema de este perito que viene y establece el valor de pH y de hierro de la tierra, no la tomo en cuenta. ¿Por qué? Porque no solo la agricultura es fin principal de la reforma agraria. Esa es la manera correcta entonces de desechar una prueba, ¿verdad? Y la verdad que no, porque para que existan beneficiarios de la reforma agraria, no solamente existe un requisito. Eso es cuando hablamos de condiciones necesarias y suficientes. Sí, O sea, que no es suficiente que haya solamente ocupantes. Además, esa tierra debe servir para la reforma agraria. Además, debe existir un estudio de impacto ambiental. Me está siguiendo, sí, ¿verdad? claro que te O sea, que sigo. para que haya algo que sea adjudicado, existen un montón de requisitos. Falta uno de esos requisitos y ya no se puede dar la conclusión. ¿Me estás entendiendo? Entonces los requisitos son taxativos. Tiene que ser I, ¿verdad? O sea, son I entonces. Claro, Se tiene sí. que dar todo en conjunto. Si uno de esos requisitos no se da, no sirve la tierra para la reforma agraria. Claro, no se cumplen los requisitos para hacer las adquisiciones. O sea que en la ley, el estatuto agrario es clarísimo. Y Sí, habla ¿Verdad? de requisitos, o si no hubiera dicho requisito nomás, cédula de Sí, identidad y punto. Sino sí, habla de claro. requisitos. Aparte de la cédula de identidad, tenés que, no sé, por dar un ejemplo nomás, por eso dice requisitos porque hay más de un punto, ¿verdad? Que se tiene Sí, que cumplir. sí. exactamente. Porque Porque el sí, ejemplo que siempre... Sí, sí, escuchamos tu ejemplo, doctor. sí, el ejemplo que suelo dar es la gente que vive en los bañados, ¿verdad? Es un grupo de personas, son paraguayos, ocupan hace 50 años esas tierras, pero sin embargo esas tierras no son aptas para la agricultura. Y no porque existe el requisito de que ser paraguayo, estar asentado por 100 años también, no le da el carácter de beneficiario de la reforma agraria, porque también debe servir para la actividad ganadera o agropecuaria. Y además tienen energía eléctrica, tienen agua, pero te das cuenta, o sea, un ejemplo tan extremo, te das cuenta que no tiene sentido que a este tipo de personas se le beneficie como como una persona que pueda ejercer la Como un agricultura, sujeto la de la ganadería, reforma agraria. un sujeto, un beneficiario. Sí puede irse la Secretaría de Acción Social, qué sé yo, la Senavitat, que son otras instituciones, pero esos requisitos son fundamentales. Si no se cumple ese requisito, y eso está en la Constitución Nacional, no simplemente en la ley, obviamente que compraste algo que no sirve para tu fin. Entonces, el tribunal se subentiende ahí que hizo una interpretación distorsionada de la norma. Sí, Para... justamente en la apelación manifestamos eso, y eso es una errónea aplicación de la ley. Sí, 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 yo sí. comparto contigo, Sí, yo no, lo que comparto. pasa es que según lo que estabas explicando, y si esos requisitos son taxativos, o sea que I, el famoso I, es una conjunción, los requisitos establecidos, entonces realmente ahí hay una mala aplicación de la ley.
¿verdad? Lo que yo estaba diciendo nomás, doctor, con relación y ya no tiene que ver con la posición del Ministerio Público, que es muy, a ver, un poco, yo utilizaba la palabra aberrante, así como acabas vos de utilizar, con relación a la posición del camarista Delio Vera y Viviana Benítez, en el sentido de entrar a valorar el sentimiento y la percepción de los miembros del Tribunal de Apelación, perdón, del Tribunal de Sentencia, y decir, no, la sana crítica. Bueno, la sana crítica tiene sus reglas y tiene casi un 80% de percepción de cada uno, ¿verdad? Y además, creo que entraron a valorar algunos hechos que le está vedado al tribunal. Porque si ellos, por ejemplo, anulaban la sentencia del tribunal de sentencia, valga la redundancia, diciendo hay una mala aplicación de ley, ahí nadie le puede discutir absolutamente nada. Sí, hay un término importante que mencionaste que es la sana crítica. Pero la sana crítica en nuestro derecho debe ser racional, ¿verdad? Hay veces que para no violar el principio de inmediación, por ejemplo, tenemos las documentales o las pericias. Si es que vos llegás a una afirmación, no, estas tierras son aptas para la reforma agraria, pero tenés una pericia, un papel, algo tangible, donde vos podés leer y decir, y la conclusión dice, no, estas tierras no sirven. O sea que no hace falta que vos estés dentro del juicio oral, y ahí no estás valorando hechos, estás valorando conclusiones documentales sobre una porción de hechos. ¿Me estás siguiendo? O sea que existen documentos que te dicen, te afirman, o en realidad en este caso existen más de 6 documentos que dicen que las tierras no sirven, y ¿qué hace el tribunal? Simplemente tiene que leer. Aquí no se inmiscuye en funciones del tribunal de sentencia, pero espera, señores del tribunal, por darte un ejemplo, ¿verdad? Señor del tribunal, acá este papel que es tangible dice esto y vos me estás diciendo esto. Sí, sí, ¿Me sí. estás entendiendo? Entonces esa resolución va en contra del propio derecho, no de los hechos. Así como el tribunal, como Delio Vera sostiene, ¿verdad? Porque él entra en la sana crítica y hace una valoración de algunos elementos. Dice, no tuviste en cuenta algunas porciones de hecho, él le dice en su sentencia, ¿verdad? Entonces, es tan claro lo que vos estás explicando en el sentido de que si la ley, si el estatuto agrario, que es una ley, dice, mira, acá tenés que tener en cuenta que sea apta la tierra, que se pueda asentar ahí personas y además que sirva para su progreso. Y si eso no tuviste en cuenta, no es apta para la reforma agraria, punto, y compraste mal. Entonces, hay un perjuicio patrimonial, pero no, eso no es lo que dice el Tribunal de Alzada en su sentencia. Sí, y el recurso de apelación que nosotros planteamos fue en ese sentido. Sí, Y yo el leí. Tribunal de Alzada lo que manifestó es sobre la sana crítica, ¿verdad? O sea que si tuviste 10 elementos de prueba sobre unos hechos, las pruebas prueban hechos siempre, ¿verdad? ¿Por qué valoraste solamente 2 y no mencionaste las otras 8? ¿Me estás Sí, entendiendo? Y ahí sí, existe una violación de la sana crítica, porque las pruebas siempre se refieren a hechos. sí, 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 sí. No, y además yo creo que lo que el tribunal dice, el perito, a ver, el perito dice, las tierras acá podrían ser consideradas regulares, pero toda esta parte, el 70% no tiene nada que ver, hay montañas, todo se inunda, pero esa parte le dice al tribunal, y yo le agrego, llamativamente, esa parte no analizó el tribunal, o sea, puso nomás la parte que está bien y que le favorece a los acusados. Y eso es lo que le llama la atención al tribunal y a cualquiera, ¿verdad? Pero en este tema hay que atender la cuestión jurídica, que de hecho para mí, yo igual comparto la decisión del tribunal, así en el sentido... Pero Pero hay que, crítica es buena, siempre la crítica es buena, porque justamente por eso es un juicio oral y público, y estar sometidos al control de los ciudadanos, de los periodistas, de todo es bueno, ¿verdad? Y criticar de repente es interesante para que se desarrolle el sistema de justicia, es la única forma. Claro, ahora te quiero, te quiero leer un poco una partecita de lo que dijo el tribunal, sino, porque esta es muy importante, quiero que la gente también atienda bien, porque el tribunal dice, se probó
Bueno, dice, Duré y Gamarra, según la acusación, habrían abusado del ámbito de las funciones que le correspondían al disponer la adquisición de un bien que se encontraba fuera de los fines y objetivos del INDER, al no ser aptas para la explotación agrícola, según refirió la teoría del caso. Y ahí viene punto seguido, y el sin embargo. Se probó en juicio que la adquisición no se realizó a los efectos de conseguir terrenos de labranza para nuevos asentamientos, sino a los efectos de legitimar la posición de la tierra de asentamientos preexistentes desde hace décadas en la zona, cuya existencia fue debidamente acreditada en juicio. Asentamientos donde pobladores se dedican a diversas actividades, entre las cuales se encuentran la agricultura de subsistencia, la ganadería, la fabricación de ladrillos y la piscicultura. En esas condiciones, constituyendo el fin del acto, la legalización de las posesiones de tierra de los pobladores de los asentamientos de Altos y Atirá, un fin legítimo de la reforma agraria, tal y cual desarrollado precedentemente, el tribunal no encontró probado en juicio la existencia de un perjuicio patrimonial a la institución. Yo creo que eso es lo que se puede resaltar de la sentencia del tribunal. Y es el fundamento principal, sí, señor, en contra de la hipótesis del Ministerio Público, ¿verdad? Por eso te decía que la semana pasada leíste y eso es lo que teníamos nosotros en mesa, ¿verdad? En realidad, aparte de ser una hipótesis del Ministerio Público, es lo que dice la ley. Aparte de existir asentamientos, las tierras deben servir para la actividad ganadera o agropecuaria, o sea que es sentido común nomás, o sea que reforma agraria, insertar a la vida económica, a personas que viven en un determinado lugar. Acá tenemos que tener territorio, obviamente, tenemos que tener personas, y estas personas que tienen que ser paraguayos, ¿verdad?, deben realizar la actividad económica principal ganadera o agropecuaria. Y es por el sentido común, si es que no se da uno de los requisitos, no se da la finalidad de la reforma agraria. Y acá también está que ellos consideran eso que vos dijiste, doctor. No es porque las tierras estén ocupadas, porque eso es el principal argumento del tribunal. O sea, se regularizó un asentamiento, unos asentamientos, dice el tribunal. Y si los asentamientos no reúnen los requisitos, o sea, no se pueden regularizar nunca. Asentamiento que nunca existió un censo, por ejemplo, por lo menos. Exacto. Y también, o sea, aparte que es muy importante, acá otro elemento que es el tema de que nunca el tribunal por lo menos no analizó acá, la expropiación que se había dejado sin efecto. Y en esa expropiación se hablaba solamente de 2.000 hectáreas. Y tampoco el doctor Valenzuela anoche pudo responder en el sentido de que, ¿por qué pio comprar entonces las 5.000? Más de 3.500 vos compras al pedo, entonces, si 2.000 nomás luego era lo que se iban a expropiar y 2.000 nomás son las que estaban ocupadas. O sea, más de 3.000 hectáreas a 10.500.000 estamos hablando, ¿eh? Sí, justamente, o sea que al analizar punto por punto te das cuenta y ahora, por ejemplo, conversando unos minutos ya llegamos a una conclusión y este juicio duró meses, aproximadamente 6 meses duró y las documentales son, desde el punto de vista del Ministerio Público, son irrefutables, ¿verdad? Y bueno, vamos a continuar con el juicio, o sea que se va a iniciar nuevamente para que un nuevo tribunal valore los elementos, porque esto fue un caso emblemático para nuestro país. Imagínate que esto quede como precedente y el INDER pueda comprar inmuebles con el solo requisito de que existan asentamientos en la zona. Claro, para regularizar asentamientos. Gravísimo. Correcto. Doctor, muchísimas gracias por este contacto y por estas aclaraciones, ¿eh? Gracias a ustedes por el espacio, que tengan un buen día. Igual, gracias, doctor. Te informó PDS Radio TV Digital. Rodrigo Etigarribia, Fiscal. Bueno, Marquetalia compró, por ejemplo, al solo efecto de la vivienda, ¿eh?